Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestra reflexión que hacemos siempre sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Hoy queremos tomar de los versículos 19 hasta el 23. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle: envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl con su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto y le hizo su escudero. Luego mandó decir a Jesé que David se quede a mi servicio porque me ha caído bien. Cuando un espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado, y el mal espíritu se retiraba de él. Entonces, queridos amigos, esta es la narración ya al final prácticamente del versículo 16, del 19 al 23, en que le tenemos aquí a David que entra a la corte de Saúl. Nosotros sabemos que cuando está diciendo justamente envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas, esto le manda a decir Saúl a su papá, ¿verdad? A Jesé. Esto sucedió después de que ya Samuel ya le había ungido, ¿verdad? O sea, David ya había sido ungido rey. Pero sin embargo, esto significa entonces que David regresó nuevamente a su lugar de trabajo. Es muy importante lleva, porque quiere decir que Ñandeyara Ñe'e no nos lleva. Ñande prepara nos unge, nos llama, nos da esa gracia. Ñande se hay potandere ya poupea lleva. Ñande yeikua mañana, pero haupein va ella llamó. Haupein ñande es la preparación, queridos amigos. Es lo mismo aquello que él estaba haciendo, pero con una concienciación ya. Esto es lo que nos hace entender la teología. Lleva. Ñandeyara Ñe'e no iropea con da iseina lleva. Ñandeyara o ya po patajina ñanderejela ñandeye ya povara. Una vez que Dios nos llama, una vez que Dios nos unge, entonces nos prepara también. Hay una preparación hasta que podamos asumir ese cargo. Ahora es justamente lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Samuel había ungido a David y él simplemente regresa, ¿verdad?, con las ovejas después de esa unción. Tal vez David, él mismo, ¿verdad?, no llegaba a entender ni a dimensionar todo
lo que Dios le había regalado, porque cuando tu shaina, tantas veces naña mencioné na peña de ya recibida que peñan de yara ñandere no hagüeya, peñan de yara ñande un hagüeya, ¿verdad? En el bautismo, por ejemplo. Muchas veces no dimensionamos, muchas veces no tomamos conciencia, lastimosamente. Upeagore con la importante llevarla ñaña mindu umi, ya esa miña porando mi, va esa vega tuña ya güero guatamia lleva peñan de yara ni peñan de yara o me añade a peñan de yara o yerure añade. Es dimensionar, es ponerse verdaderamente entonces frente a frente. Significa que esto lo que hizo Samuel, ¿verdad? Y si él entendió que el Señor lo estaba llamando, entonces lo unge. Samuel hace esto, hace su función, pero después también deja en manos de Dios que continúe este trabajo. Por una parte, necesitamos mucha paciencia. Usted dice, ya guapuña, mañana, calcular, ya ella va a llevar, ya mañana iré. La realidad, ¿cómo es que Dios me está llamando? Y justamente nosotros comenzamos con este versículo en que dice, entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle, envíame a tu hijo David que está con el rebaño. Upea entonces dice mañana en Guará que hay ya una necesidad también de su colaboración. En vos llego ave, porque se va a poner venían de Yara o Emma Baco y Chupea lleva. A hoy me lleve parágina, él volvió. Es también el sentido de humildad, que después uno poco a poco lo va creciendo, se va formando y luego se pone a disposición del Señor. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? No se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabar a
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Vaya pa Ñande Yara, lleva Ñande Nenoi. Vaya pa Ñande Yara, Ñande la Juña, y na lleva vaya pa Ñande Yara, y cuame, Ñande Ome, Ñande Pepo Acabe. Ya guata Hanguaisha, Ñande Haya po Hanguaisha, y entero va, hoy cuame, Eva Ñande. Y así decíamos en la primera partecita que con esto entendemos que David, después de ser ungido por Samuel, él volvió de nuevo a sus quehaceres. Entonces, lleva porque tenemos un cargo, no sé qué cosa. Entonces, llegó a ella, namba apoy mananda, ya apoy manamba bebé, con ella cambutama del Estado, a ella llamar, llegó a la rey a cambutama del Estado. Y entonces, ciertamente que aquí la palabra de Dios, la teología del Señor, nos está invitando a nosotros a tomar conciencia y una responsabilidad gravísima en el sentido de una preparación. Tenemos que ser gente preparada, tenemos que ser gente que conoce la realidad, tenemos que ser gente trabajadora, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos está demostrando. Por eso decíamos siempre que este libro, el libro de Samuel, en realidad es un gran libro político, ¿verdad? En el sentido de que nos habla del reino, del reinado, de la monarquía. Y por lo tanto nos está hablando de quiénes son los tendotá, porque ¿cuál es el problema? A ver cómo esa caña de ina maba pe, oye moía pe tendotá. Pe tendotá, upea con la esa cata la tapeja pe tendotá, pea con entonces oye punuta, o me entero este a ver su lugarcito para que pueda trabajar. Pero para trabajar, da yo pues un huevo cambujina del Estado allí. Entonces, eso es difícil y eso es necesario, Entonces, por eso nos da a entender que después de una unción, es decir, después de una elección, aquí lo que hace verdaderamente David es volver, dice al rebaño, volver a ese lugar donde él estaba luego. Y entonces, oye, pues no, oye, campanea, oye, pues no, mañana, oye, ya. Imagínalo y cotea, entonces ajatas, porque se no hay para que pueda dar ese granito de arena. Pero sino que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, porque, como decimos nosotros, por el camino se van haciendo los bueyes y con la ñandeñe. Y eso mismo es lo que está sucediendo, por el camino, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo estos bueyes también. David se va preparando por el camino y va conociendo la realidad, qué es lo que se va a necesitar, hacia dónde tenemos que apuntar. Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl con su hijo David. Y entonces esto es lo que justamente aquí el Señor nos vuelve a decir, que esto significa una gracia, porque enviar dones es ser agradecidos con Dios, es entender que estamos haciendo un proceso, pero con una bendición especial dada por Dios. Es también mirar la gracia de Dios que se manifiesta a través de los que están al frente de una comunidad. Mire que esto es muy delicado, lleva. Y captura ya el lleva en esta persona que está al frente de mi comunidad. Yo veo verdaderamente la mano de Dios que actúa. Yo veo verdaderamente a un Dios que me quiere, que me ama y está aquí a disposición. Y esto es lo que nosotros queremos entender, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, todas estas situaciones, todo esto, ¿verdad?, que nosotros estamos reflexionando aquí, nos hace entender que Jesé, siendo el papá de David,
Ahí gato llevo para Iguazú, ahí lleva. Ahí gato ahí, no, hágase la será la mandágina, hágase la será la unión jima cuejina, hágase la será el que el rey de Israel lleva. Entonces llevo para Iguazú. No, hay una humildad y hay un entendimiento, ¿verdad? Que esta es una gracia de Dios. Y entiende que en esa persona, ¿por qué? Porque ve también la mano de Dios. Y entonces es capaz siempre de ser generoso, porque la generosidad siempre nos habla de un servicio hacia los hermanos, pero porque entendemos de que Dios está trabajando por medio de nuestros hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Estamos haciendo esta lectura corrida del libro del Éxodo. Ya estamos en el capítulo 24, versículos 18b, luego el 31 al 18. Y luego el capítulo 32, del 15 al 24, 30, 34. Nos dice así la palabra de Dios: Moisés subió al monte Sinaí y allí permaneció 40 días y 40 noches. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio, que estaban escritas de un lado y del otro lado. Estas tablas eran obras de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que provenía el pueblo, Josué dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son cantos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros alternados. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, los hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió: te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros. Porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Y así continúa. Queridos amigos, aquí tenemos una síntesis maravillosa de todo lo que significa también nuestro propio camino. Aquí están los mandamientos, aquí están las reglas. Este es el camino de la felicidad. Van a vivir en la felicidad de los hijos de Dios. Para que nosotros seamos felices. Pero lastimosamente aquí viene la segunda partecita. Como decía, ¿verdad? Aarón, este pueblo, Señor, este pueblo, entonces está ya como habituado a un camino del mal. Está habituado. Queridos hermanos, tenemos la gracia. Vamos a pensar, vamos a reflexionar y vamos a encontrar cuál es esa fuerza que nos lleva hacia el mal, que es una tendencia hacia el mal. Entonces ahora con la fuerza de Dios vamos a comenzar a luchar, vamos a esforzarnos, vamos a procurar buscar el bien donde Dios sea el centro de nuestra vida, de nuestra propia existencia. Escuchemos entonces
lo que Dios nos dice a través de su servidor Moisés, es decir, a través de sus servidores. Que la bendición de Dios hoy descienda una vez más sobre nuestro pueblo y que dejemos de lado todo lo que es pecaminoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Toma mi mano, todo mi ser, camina a mi lado, guíame. En la cruz o el pesebre te encuentro a ti, y al verte a ti
se apague mi luz. Llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Llévame a Él, llévame a Él, María, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, del 19 al 23. Aquí en este lugar sabemos que David es introducido, entra a la corte de Saúl. David ya había sido ungido, David ya había recibido esta gracia de parte de Dios por medio de Samuel. Sin embargo, cuando Saúl también se entera de que Dios había derramado una gracia especial, también por causa segunda, ¿verdad? Aquí va a llegar. En realidad, dentro de los estudios que nosotros tenemos, los estudios críticos que se llama de la Biblia, nosotros tenemos varias formas, 3 por lo menos, cómo Saúl se relaciona con David por primera vez, cómo Saúl se conoce o le conoce a David por primera vez. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas, entonces, que le habían hablado, ¿verdad? Que David, como Puporá, lleva la cítara, y David que estaba también con una situación de que se encontraba mal. En el versículo 14 decíamos, el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba el mal espíritu. Entonces aquí es donde le sugieren, ¿verdad? Por eso esta es una primera forma cómo después Saúl le va a conocer a David y lo va a introducir a su corte. Pero ciertamente mirando nosotros ya desde una reflexión teológica, nosotros aquí estamos diciendo, y bueno, estos son los caminos como Dios hace también que la gente se vaya preparando, porque esto significó que, así como habíamos visto en el capítulo 16 al inicio, Samuel ya le había ungido a David. Pero esto quiere decir que después David fue de nuevo a trabajar y estuvo en el campo, estuvo con las ovejas, recibió esa gracia de Dios. Hay un proceso, hay una espera, ahí está. Eso también es importante, la espera. La espera significa no una espera silenciosa, ¿verdad? Sino que una espera que va mirando, que va entendiendo, que conoce, que se interesa, ¿verdad?, por los bienes de los demás, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer, en qué cosas podemos ayudar, ¿verdad? Todo eso. Y desde ahí entonces comenzamos a hacer poco a poco este proceso. Ahora justamente le está diciendo Saúl que le envía a decir, ¿verdad?, a Jesé, yo te ruego que esté David conmigo, o sea, por favor, envíame a tu hijo David,
que está con el rebaño. ¿Por qué? Y porque él ha encontrado gracia, ¿verdad?, ante el Señor. Porque él ha recibido, es como una intuición, ¿verdad?, que está haciendo. Porque que él ya fue ungido también como rey. Entonces, en este sentido, entendemos que David también, que fue tranquilamente a prepararse, se va con el rebaño de nuevo a trabajar, Samuel, me elige, ¿cómo que me está ungiendo como rey de Israel? Va él hacia Yapuana, llegó a Imagina, lleva oveja a Putebe, Coanga, va él a Yabota, Ajata, va a Hata Yabota, no, Hata, Poyucapá, Hata, Se, Abela Rey, hacia Yu. No, sino que espera, hay una espera, decíamos, una espera vigilante, hay una espera de preparación, y así entonces uno va haciendo también un camino. Esa espera para nosotros puede significar mucho, ¿verdad? Porque la espera pues, es una preparación profunda en el corazón y en la vida. Ustedes saben que una de las características lindas de este gran santo, San Carlos Borromeo, él fue que volvió un poco a reestructurar los seminarios. ¿Y cuál era su preocupación? Y justamente era la preocupación de la formación de los sacerdotes o sobre todo, ¿verdad?, de los predicadores, de los que estaban al frente de las comunidades. Pero preocupación. Entonces organizó los seminarios a estudiar seriamente, a conocer seriamente, a Nilaña improvisa, porque muchas veces pues, la gente piensa que leer la Biblia, agarrar la Biblia, pesa. Lo que te inspira, lo que te dice la palabra de Dios, cada uno entonces y la isea, lo que sea, porque upea la guacheche acá en síntesis, ¿verdad? Sin embargo, San Carlos Borromeo lo que está haciendo es mirar, ver la realidad, entender, abrir la mente, abrir el corazón. O sea, aquí entran los dos importantes elementos, ¿verdad?, de la vida del hombre, de nuestra comunidad. Por una parte, el aspecto racional, el aspecto del mirar, saber, el aspecto crítico, ¿verdad?, analítico. La religión, queridos hermanos, no piensen que es como decía, por ejemplo, Carlos Marx, decía el opio del pueblo, ¿verdad? No, hay que utilizar la razón, la cabeza. Como dice San Pedro, ¿verdad?, en una de sus cartas, él directamente luego dice, hay que dar razón de la propia fe. Va en la viajina, va en la yapojina, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante la preparación, por eso que es importante el aspecto doctrinario, ya cuadra, ya guapera, ya entender, ya han leído mía, ya gendúara, ya para peñan de yara la isea, ya de hina, amba ella bañan de yaguero guatana, peñan de recoge. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque la causa estaba perdida, valientemente Íñigo López de Loyola comandaba con bravura la defensa de Pamplona, que estaba sitiada por los franceses. Pero el 20 de mayo de 1521, una bala de cañón que atravesó por entre sus piernas, fracturándole una y dejándole maltrecha la otra, precipitó la capitulación de las huestes del virrey de Navarra, Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera. Y como Íñigo era un militar popular entre la tropa y por lo tanto un prisionero incómodo, los vencedores permitieron que fuera llevado a su tierra, Loyola, en donde a sangre fría lo operaron. Le colgaron unas pesas que alargaban el hueso con el fin de reducir su cojera y le cerraron otro segmento óseo para que al aliviarse pudiera calzar de nuevo las botas de campaña. Como la convalecencia era larga,
pidió que le trajeran novelas de caballería, pero en el castillo solo encontraron La vida de Cristo del cartujo Ludolfo de Sajonia y un libro sobre las vidas de los santos escrito por Jacobo de Varazze, los cuales empezó a hojearlos para matar el tiempo. Pero en la medida en que avanzaba en la lectura se fue entusiasmando de tal forma que se los devoró varias veces. Y aunque tuvo dudas intermitentes, al final decidió entregarle su vida a Jesús. Íñigo López de Loyola, nacido en 1491 en el castillo de Loyola en Guipúzcoa, quedó huérfano a temprana edad y por eso Juan Velázquez de Cuéllar, familiar de su madre y contador mayor, equivalente a ministro de Hacienda de los Reyes Católicos, se hizo cargo de él, lo educó como cortesano y lo encaminó hacia la vida militar. Al morir su mentor, se puso al servicio del virrey de Navarra y con él participó en la defensa de Pamplona. Una vez recuperado el cuerpo y sanada el alma de su tortuoso pasado, decidió en 1522 peregrinar hacia Tierra Santa, pero tuvo que esperar en Manresa, cerca de Barcelona, un año, tiempo en el que comenzó a escribir su manual de ejercicios espirituales e intensificó su oración, ayuno y penitencia en una cueva en la que lo visitó la Santísima Virgen y de su mano superó la aridez espiritual que experimentaba, tras lo cual pudo viajar a Jerusalén y a su regreso se quedó en Barcelona estudiando latín, gramática, pero su actividad evangélica sin ser sacerdote lo puso en la mira de la Inquisición y luego de ser interrogado, preso, absuelto y liberado, se fue para Alcalá, en donde adelantó sus estudios de filosofía. Allí, su vestimenta raída y sus revolucionarias enseñanzas alrededor de los ejercicios espirituales resultaron muy sospechosas y de nuevo cayó en las manos del Santo Oficio, que aunque lo absolvió, le prohibió predicar. Entonces pasó a la Universidad de Salamanca, pero en ella también tuvo problemas y optó por irse a París, ciudad en la que a pesar de que los inquisidores le seguían los pasos, logró por fin obtener el título de maestro en artes y mientras continuaba estudiando teología, conoció a Francisco Javier, a Pedro Fabro, que era el único sacerdote, Diego Laínez, Salmerón, a Simón Rodríguez y a Nicolás Bobadilla, a quienes sedujo con sus ejercicios y con ellos pronunció sus votos de castidad, de pobreza y obediencia en la capilla de Montmartre en 1534. Y ahí nació la Compañía de Jesús, pero quedaba pendiente la ordenación sacerdotal de todos, lo cual lograron en Roma en 1537 y 3 años más tarde, el Papa Paulo III aprobó los estatutos de la Compañía de Jesús el 27 de septiembre de 1540. A pesar de su resistencia, fue elegido en 1541 como superior general. Y ya con el nombre de Ignacio, que lo consideraba un nombre más universal, comenzó una colosal labor que se reflejó en la restauración de la fe entre los romanos, a los que dictaba sus ejercicios espirituales, les predicaba, enseñaba el catecismo en las plazas, abría patronatos para pobres, para enfermos, ancianos y muchachas abandonadas, e incluso por eso fue llamado el apóstol de Roma. En su idea de abogar por una preparación integral de los sacerdotes en ciencias, literatura, medicina, astronomía y en las demás ramas del saber, San Ignacio de Loyola fundó en 1551 el Colegio Romano, que con el tiempo se convirtió en la actual Universidad Gregoriana. Un año más tarde, abrió el Colegio Germánico, que se ocupó de preparar a los jóvenes sacerdotes alemanes para enfrentar el protestantismo de Lutero en su patria. Creó colegios para orientar a los estudiantes hacia la vida sacerdotal y por eso en ellos se enseñaba latín, teología, filosofía, gramática latina, táctica misional. Detuvo el avance del protestantismo por toda Europa, envió misioneros a Japón, India, África y América, dejó 6.795 cartas que aún se conservan con directrices, admoniciones, consejos pastorales y apostólicos. Además, le alcanzaba el tiempo a San Ignacio de Loyola para la contemplación, la oración, el ayuno y los raptos místicos, y durante 15 años de mandato, la orden pasó de tener 7 miembros a más de 1.000, y con presencia en 9 países de 4 continentes. Tal esfuerzo minó su salud y murió repentinamente el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ignacio de Loyola que nos ayude a encontrar el camino que conduce a Dios.
ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí. Queremos servir, que es voluntad del Padre, nuestro Padre, llamados a ser con Cristo Jesús. Queremos dar y estar dispuestos al sí, como María. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye a tu corazón Y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió la grande sorpresa de la vida sin fin. Confiando quiso recibir tan grande misterio de un Dios que es por siempre, por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar De cantar, mi Señor, cuenta conmigo, no más callaré. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Sin tener dudas de su misión, María tan joven deprisa dejó su casa y a la montaña subió a ver la fe, y esta encontró su saludo y comunión. Bendito es el fruto, es mi Señor, yo también quiero ir. Porque has ido, por siempre serás feliz. Todos van a
no dejaremos de amar. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en este momento sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 19 al 23. Nosotros en este momento nos encontramos, ¿verdad, queridos hermanos, reflexionando esta palabra del Señor. Aquí le envían estos mensajeros a Jesé para decirle, ¿verdad?, envíame, después de una preparación, decíamos. Aquí también hay un acto de generosidad de Jesé, porque Jesé entiende, respeta y sabe, ¿verdad?, lo que significa la autoridad también. Este respeto es muy importante porque te está hablando de una relación entre las personas. Y en ¿verdad?, es el aspecto diplomático, ¿verdad? El aspecto diplomático. Algunas veces hay tensiones, ¿verdad?, entre las personas, pero en estas tensiones, en estas relaciones es importante el aspecto diplomático. Entonces David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto y lo hizo su escudero. Entonces aquí viene, llega, se introduce. Entonces hay pasos concretos que se van haciendo. No es de sorprenderse, ¿verdad?, que David haya avanzado tan repentinamente de ser un despreciable y pobre, ¿verdad?, que estaba ahí simplemente cuidando el rebaño, ahora entonces a tener tan buena reputación, ¿verdad? Nada más y nada menos que por el hecho de que él era un buen músico, que tocaba la cítara y que podía incluso ayudar al rey. Entonces de aquí esta reputación, ¿verdad? Pero todo esto son efectos de ¿qué cosa? Son efectos de la gracia y del Espíritu del Señor. El Espíritu que actúa en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu que actúa
en la vida y en el corazón de las personas. Aupea es una importante, lleva. Upea la ñande ya yesa, cuana, upea ñande la yajesabana. Y entonces Saúl verdaderamente le ama, le quiere, se aficiona, ¿verdad?, con este personaje, es decir, con David, y le puso nada más y nada menos que como también aquí como su propio escudero. Lo hizo su escudero, es decir, que estuvo allí con él muy de cerca. Era un hombre sobresaliente, que era digno de su nombre, querido y amado. Saúl inmediatamente lo tomó y le dio la importante confianza y posición. Es una posición importante, ¿verdad?, de ser escudero del propio rey. Imagínense entonces quedarse allí. Era su principal ayudante en la batalla. Esto entonces ya nos está mostrando poco a poco, lleva de una situación de preparación, de una situación después de haber sido ungido. O sea, ojo llegó vapo, lleva la hoga, o llegó esa tebe, lleva, pero calculado, vapo más ese y con la Samuel ya puede lleva unción peñan de yaro ya puede. De repente, de nuevo, la fuerza de Dios que actúa a través de Saúl, que lo hace llamar, que lo busca, que lo ama, que lo quiere. Entonces, todo esto es acción de Dios. Va esa va peñan de yara lleva. O me eñan de la y gracias y lleva. Va esa va peñan de yara. O cuaoñan de hina a lleva. Pe ñandeña y cotebeba. Es esa gracia de Dios. Bueno, y así entonces la vida de un soldado a menudo también dependía del valor que tenía por una parte el soldado, es decir, el cómo se defendía y cómo ese soldado también tenía su propia convicción de lucha, de empeño, de disciplina. Enseguida ya esa compañía de la pizza, esa oye comportaba para los yapos. Y entonces dependía mucho del valor y de la fidelidad también que él mostraba para con el jefe. En este caso, nada más y nada menos que para el rey, ¿verdad? ¡Qué fidelidad! Esto es importante, ¿verdad? La fidelidad. La fidelidad. Fidelidad a Dios. Fidelidad a sus mandamientos. Fidelidad a la relación. Fidelidad a la palabra. Se dan cuenta que es verdaderamente un libro político demasiado importante, este primer libro de Samuel. Y el segundo también, porque los dos tienen la misma estructura. Y en síntesis la misma teología, como una historia, ¿verdad?, donde van pasando los reyes. Pero al mirar sobre la fidelidad, esto sí podemos subrayar. De fidelidad. Fidelidad a la palabra tomada. Va eva peñan de yara los yerureba de va eva la ñandella eva que si se ayapota hacia a peñan de yara añe comprometen en 10. Ape se añe compromete a huellan en 10 se catueteco an ayapota a esa catala ayapoja. Bueno, queridos amigos, así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.